Comunicación de la familia dentro de la empresa. ¿Cómo es la comunicación en la empresa? Digo, hay una comunicación interna que puede ser formal e informal. Hay una comunicación horizontal entre iguales, distintos gerentes, o hacia abajo con subordinados, o de subordinados hacia jefes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la comunicación la tengo que hacer de manera horizontal con mi hermano mayor o con mi hermano menor, o con mi mamá o con mi papá? Resulta que esa comunicación horizontal pues no es tan igual, ¿eh? Y resulta que como siempre nos hemos comunicado de manera informal como familiares, ¿por qué tendría que ser ahora formal? Si llevamos 30 años como hermanos y llevamos apenas un año trabajando en la empresa, ¿qué va a tener más fuerza? La forma de comunicarnos y ser cómplices durante 25, 30 años o un año que tenemos en la empresa. Ahora, la comunicación ascendente o descendente. ¿Qué pasa cuando ustedes son jefe de su papá? Lo van a tratar igual que otro subordinado, porque están en la empresa, después que durante 40 años ha sido su papá. ¿Se fijan cómo la comunicación en la empresa no puede ser la misma cuando son o no son familiares? Porque la informalidad y la formalidad tienen un peso distinto. Ascendente y descendente, tiene que tomar en cuenta etapa de vida, género, rol, igual que la comunicación horizontal. Entonces, esto que nos dicen los libros de texto, si lo quieren aplicar tal cual con sus familiares dentro de la empresa, garantizado que les va a tronar. Por lo tanto, tenemos que entender la comunicación de familiares dentro de la empresa. Y pues este dibujo le está diciendo cómo hay una serie de interrelaciones que tienen que entender y aprender para que al fin de cuentas llegue a buen término. La clave del éxito está en la comunicación eficaz. Suena muy entendible, ¿eh? Pero este tipo de personas que nos dan estos comentarios, si no toman en cuenta, como ya lo dijimos, género, etapa de vida, rol y jerarquía, contexto familiar y empresarial, va a ser imposible que la comunicación sea efectiva. Porque como dijimos, no es lo mismo comunicarse con la abuela que con la mamá, que con la esposa, que con la hija mayor, que con la hija intermedia, que con la hija menor, que con la nuera y con la nieta. Fíjense cómo pusimos el mismo género, pero distinta jerarquía. Y todo eso, si lo pasamos en la empresa, ya cambia de contexto. Entonces, ¿qué significa comunicación eficaz? Ese es el punto. Veamos un ejemplo. Y con esto podemos armar ya todo y sacar las conclusiones. Imagínense que tengo al papá, que es el director de la empresa. Tengo a la mamá, que no trabaja en la empresa. Tengo al hermano mayor que está en ventas. Tengo a la esposa del hermano mayor, que no trabaja en la empresa. Tengo a la hermana intermedia, que está en finanzas. Tengo al esposo de mi hermana intermedia, a mi cuñado, en producción. Y tengo a mi hermano menor en la asistencia de la dirección, trabajando directamente con mi papá. ¿Sí? Una familia, una empresa. Si el papá va a tener su forma de comunicarse con su hijo menor en la empresa, el papá va a tener su forma de comunicarse con el hermano mayor en ventas, el papá va a tener su estilo para comunicarse con su hija en finanzas y con su yerno en producción. ¿Cuál va a ser ese estilo? Tiene que respetar temas de género, de etapa de vida y jerarquías. Obviamente para el papá va a ser más sencillo. Ahora imagínense que el hermano se tiene que comunicar con el director, que resulta que es su papá. O resulta que el hermano se tiene que comunicar con su cuñado, que resulta que es el esposo de su hermano. Por lo tanto, si algo le dice al cuñado, y el cuñado le dice a la hermana, esto va a repercutir en él y van a empezar a triangular. Si el hermano mayor me empieza a presionar al hermano menor, la mamá que no trabaja en la empresa a lo mejor le va a dar soporte al hermano menor para que el hermano mayor no me lo presione de más, porque sigue siendo su bebé. Fíjense cómo el hermano mayor no la tiene tan fácil. Es decir, el estilo como se va a comunicar el papá
con todos los integrantes va a ser distinto al estilo que tiene que usar el hermano, no solamente por el puesto, sino por el orden familiar que tienen. Y si no lo toma en cuenta, estas líneas punteadas va a hacer que la información informal empiece a surtir efectos y él no entienda por qué de repente su hermana está molesto con él cuando ni siquiera ha hablado con la hermana. Al que le dio una reprimenda, un regaño, un jalón de orejas fue a su cuñado, porque no cumplió con los tiempos de producción y él no pudo entregar a tiempo. Y por lo tanto la hermana molesta no le va a cobrar las cuentas que el hermano mayor esperaba cobrar. Y entonces, ¿cómo le comunica a su papá que no cobró? Porque su hermana no le ayudó con la cobranza, porque le jaló las orejas a su cuñado y esto molestó a su hermana. Fíjense cómo hasta parafrasear todo este chisme, que es real y cotidiano, no es sencillo. Ahora imagínense que el hermano mayor sea el jefe, sea el director. ¿Cómo se va a comunicar el hermano mayor con su papá para que cumpla las metas de venta? Y si no cumple las metas de venta, pues no le va a dar las comisiones con las cuales iba a llevar a su mamá de vacaciones. O imagínense al hermano mayor corriendo al papá porque no cumple la meta de ventas. ¿Cómo va a presionar, decíamos, al cuñado dependiendo de la relación con la hermana? ¿Y qué pasa si el cuñado se divorcia de la hermana, aunque sea excelente ingeniero en producción? Eso le va a costar el puesto al cuñado, no por un mal desempeño como gerente de producción, sino por un mal desempeño como marido de su hermana, por la exigencia de su mamá o de su papá. Y ahí nos podemos empezar a especular sobre todo lo que pasa, pero el punto central es que ustedes entiendan qué implica ser papá, mamá, hermano mayor, hermano intermedio, hermano menor dentro de la dirección, ventas, producción o finanzas de la empresa. Cuando ustedes entienden la dinámica de ser padre, hijo, hermano, hombre, mujer, a través de la comercialización, producción, finanzas y administración de la empresa, la comunicación se va a clarificar porque van a entender cómo llevar el ritmo con cada uno de los actores dentro de la empresa. Comunicación, comunicación de familia, comunicación en la empresa y comunicación de la familia dentro de la empresa. Toda esta maraña es la que tenemos que empezar a ordenar para que ustedes la puedan administrar.